Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Gracias al Padre que hoy tenemos esta oportunidad de nuevamente continuar con esta serie del libro de Marcos para aprender lo que nuestro Maestro Yeshua nos ha enseñado y conocer también su voluntad. Vamos a ver la parte de la Biblia y después ya arrancamos con el video. Luego de cantar el himno, fueron al Monte de los Olivos. Allí Jesús les dijo: «Todos ustedes se escandalizarán de mí. Está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea». Entonces Pedro le dijo: «Aunque todos se escandalicen, yo no lo haré». Jesús le dijo: «De cierto te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces». Pero Pedro insistía: «Aun si tuviera que morir contigo, no te negaré». Y todos decían lo mismo. Y cuando uno analiza la palabra y observa la escritura, se puede dar cuenta que muchas veces la palabra nos trata de enseñar lo que hay en nuestro interior, la realidad de nuestro ser. Pero no para decepcionarnos de nosotros mismos, sino que al contrario, para que nos podamos conocer y podamos evitar muchas situaciones difíciles. Ustedes saben que muchas cosas muchas veces nos sucede por creer que tal vez no haríamos tal cosa. No, yo jamás voy a hacer estas cosas, jamás yo haría esas cosas, o jamás voy a decir eso, o jamás voy a irme a tal lugar, y al final termino haciendo. Conocía yo personas que exigían a otros que hagan tal cosa, deben hacer. Y cuando a esas personas les decían, pero a una vez me es difícil, no puedo, es porque no tenés la fe, porque no crees en la palabra. Pero un día esta persona entró en esa situación y no podía hacer lo que antes exigía a otro. Entonces al final, ¿cómo se queda? Se queda peor, ¿no? Entonces es típico de las personas querer exigirle a otro que haga algo que muchas veces él tal vez no está capacitado para hacer, o no experimentó el momento ideal o adecuado para hacer, no experimentó esa situación. Muchas veces no sabemos las situaciones que vamos a experimentar a medida que vayan aconteciendo las cosas en nuestra vida. ¿Qué va a ocurrir de aquí a 1 año, de aquí a 2 años? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Sabemos o no sabemos? No sabemos. Pero muchas veces nosotros ya prevenimos y decimos que no. A mí, por ejemplo, no me van a engañar de esa manera, yo no voy a caer en esa trampa.
a mí no me van a decir tal cosa. Muchas veces así hablamos. En especial cuando uno entra en lo que se llama legalismo. En legalismo y otras cosas, ¿no? O sea, se puede decir que no se conoce a sí mismo. En mi vida también yo experimenté mucho de estas cosas, ¿no? Trataba por lo menos siempre cuando comparto la palabra y trato de decir algo que al Padre no le agrada y que el pueblo tiene que hacer, siempre también me identifico. Si esto que estoy escuchando que tenemos que hacer, yo sería capaz de hacer. O esta situación si viniera esta situación en mi vida, ¿yo cómo reaccionaría? Antes de decir, hermanos, tenemos que hacer, tenemos que creer, tenemos que vivir. Antes de hacer así, yo analizo si yo haría. Yo podría hacer. Yo podría, esto que voy a decir que tenemos que hacer, y si experimento esa situación, lo haría. Pienso mucho, me pregunto, ¿sería capaz algunas veces de renunciar a esto, de huir, de dejar, de entregar mi vida por la fe? Así, ¿no? Es decir, sí, prefiero morir, denme los balazos, no importa. O diría, no, yo no creo nada de eso, yo nunca escuché esta palabra. ¿Cómo haría? ¿No? Una vez yo le comenté, ¿no? En alguna reunión, ¿qué pasaría si entran unos militares acá y nos amenaza a todos de muerte si es que no rechazamos nuestra fe? Que aquí no vamos a salir vivos si no rechazamos nuestra fe. Y en ese momento de tranquilidad y de paz, sí, no rechazaríamos jamás. Yo preferiría que me acribillen ahí. Pero no sabemos esa situación cuando ocurra cómo será. Por eso están estos temas, estos puntos aquí en la Escritura. Para hacernos entender que muchas veces no somos lo que creemos que somos o que pensamos que somos. Al contrario, somos cobardes algunas veces. Entonces, esa es una pequeña introducción, ¿no? Siempre cuando tocamos el tema de Pedro, tenemos que recordar este punto, porque el apóstol, el discípulo Pedro, fue uno de los que más intervino en la vida de Yeshua, el que más se manifestaba. Si ustedes analizan y observan todos los evangelios, uno de los que más, ¿por qué esto? Maestro, dinos esto, ¿por qué ocurre esto? Intervenía o se metía en donde sea, era el apóstol Pedro. Cuestionaba, preguntaba, hablaba, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Por qué tengo que hacer así? ¿Qué es estas cosas? Era Pedro, que constantemente estaba ahí involucrado. Entonces se puede decir que era alguien que le interesaba profundamente todo lo que estaba viviendo con el Mesías. No es alguien que estaba siguiendo así, ¿cómo se puede decir? Como en el Congreso están los que están sentados nomás y están los que cada rato están hablando, ¿no? Cada rato están manifestándose. Nosotros también cuando vemos los evangelios hay 12 apóstoles, pero hay algunos que constantemente se están manifestando y otros que están nomás ahí para como tipo completar el número. Y Pedro era uno de los que estaba ahí pendiente de cualquier cosa que ocurría. Entonces podemos pensar que cuando él habla de que yo realmente estoy dispuesto a seguirte, tiene como sustentar eso, porque era el que estaba siempre pendiente. Pero acá lo que vamos a ver a través de estos textos, que Yeshua le va a hacer entender que algo le faltaba a él. Hay una similitud entre Judas y Pedro, y hay una diferencia también. Vamos a encontrar un poco acá. Por eso es importante entre el creyente ver si yo me asemejo más a Judas o me asemejo más a Pedro. Y la mayoría quisiera, yo prefiero asemejarme más a Pedro porque Judas terminó muy mal. Pero también hay una igualdad entre ellos, hay algo que les iguala. Y esa cosa que les iguala es lo que hizo que Pedro precisamente finalmente tenga que negar al maestro. Y hasta maldecir su nombre. Eso que les iguala. Un poco complicado, ¿no? Este punto, pero a medida que desarrollemos vamos a ver, ¿no? Nos quedamos la vez pasada, el versículo 25 decía, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Elohim. Entonces esa es una promesa. Hermanos, hay una promesa de que nuestro Mesías, Yeshua, va a volver a compartir con sus discípulos y con nosotros que esperamos esa promesa en ese reino.
y va a compartir el fruto de la vid. El fruto de la vid representa alegría, representa esperanza y representa conexión de lo celestial con lo terrenal. Eso representa el fruto de la vid. Significa que en aquel día va a haber una conexión entre lo celestial con lo terrenal. Esa es la promesa que dejó Yeshua. Amén. Bueno, el versículo 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Yeshua les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces imagínense saliendo ellos con sus discípulos, ya en este momento no estaba más Judas, ¿no? Él ya se había apartado, él ya había decidido entregar a Yeshua porque entendió que Yeshua no era lo que él esperaba. ¿Qué él esperaba? Un líder revolucionario, alguien que realmente traiga liderazgo de Israel como pueblo, como nación, tipo como el rey David. Eso él esperaba. Y como no encontró eso, no vio nada de eso, se decepcionó. Ya antes, ya cuando, ¿se acuerdan? Cuando vimos cuando le ungió cuando Yeshua fue ungido en Betania, desde ahí ya de su corazón se desvió y fue a hacer trato con los judíos. Entonces él ya se fue a hacer lo que tenía en su corazón planeado. Y era difícil cambiarle ese corazón. Ya se puede decir, ya se decepcionó del Mesías. Es terrible, ¿no? Pero ocurre, en la vida de muchas personas ocurre eso. Va a llegar un momento que se va a decepcionar. ¿Para qué tanto? ¿Por qué tanta vida si no era como yo pensaba? Y ya la vez pasada hablamos que hay que cuidarse de ese punto. Ahora, Yeshua ahora le está diciendo a los que están, aparte de eso, ustedes se van a escandalizar o escandalizaréis. Y a mí me interesaba saber qué es eso. ¿Escandalizar qué es? ¿Qué? ¿Cómo se puede decir? Hago escándalo, hago alboroto. Pero cuando uno ve otras versiones, ve otra palabra que le puede ayudar un poco más, ¿no? A entender. Por eso vamos a ver esta nota. Acá esta nota. Dice, esta versión es, Dios habla hoy, de HH, ¿no? Yeshua les dijo, todos ustedes van a perder su fe en mí, así lo dicen las Escrituras. Mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Entonces, en esta versión dice, van a perder su fe. Sí está. Y esa tiene más lógica. ¿Qué es la fe? La fe es una fuerza, una esperanza, una confianza que vos seguís cuando entendiste algo, cuando comprendiste algo, cuando se te abrió el entendimiento. Muchas veces Yeshua le decía a algunas personas que le sanaba, tu fe te ha salvado. Quiere decir, entendiste el objetivo por el cual el Mesías está aquí y esa fidelidad que tuviste a ese entendimiento ha hecho que vos seas libre de este mal, de esta culpa. Entonces, Yeshua también les habló que si tuvieran fe como un granito de mostaza, ¿no? Ustedes moverían montañas. Le dirían a ese árbol, ¿cómo se llama el árbol? Sicómoro, ¿no? Un árbol que se enraiza fuertemente. Desarráigate y lánzate en el mar. Todas estas cosas le habló. O sea, si tuvieran la fe, ustedes no quedarían sujetos a un lugar. No tendría nada que les interrumpa. No tendría nada que obstaculice sus pasos. Avanzarían. Pero que él estaba tratando de hacer entender durante todo ese tiempo que él hablaba de la fe, que ellos todavía no estaban comprendiendo el plan y el objetivo por el cual el Mesías estaba junto con ellos. Porque sus mentes, sus mentalidades estaba el famoso, quiero que se haga como a mí me parece. Quiero que se realice como yo quiero. Ustedes saben que muchas veces cuando leemos la Biblia, analizamos, investigamos, aparte de ver la mentalidad del Padre, tenemos también nuestra mentalidad. Como yo quiero que sea, como yo quiero que ocurra, o como yo quiero que diga. Y muchas veces le doy ese enfoque y a partir de ese enfoque yo sigo. Pero no es como el Padre quiere, ¿no? Con eso no le estoy diciendo, cuando vos decís algo quiere decir que así es. No, solo te digo el pensamiento que generalmente el hombre tiene.
Por eso muchos lanzan una doctrina, una teoría, una manera, es así, es así. Y algunos se dedican a investigar y eso es bueno. Cuando vos crees algo, me parece que es así, sería bueno que investigue, analice, observe, traiga datos, para que te puedas convencer a vos mismo, ¿no? Para que vos estés convencido de lo que estás creyendo. Pero existen los que no quieren convencerse, sino que quieren que, como así establecieron o así le hicieron entender, eso tiene que ser. Y eso ocurrió mucho con las denominaciones, con muchas organizaciones, congregaciones. Empezaron a formar un grupo, empezaron a crear un tema, una doctrina, y ese tema, esa doctrina tuvo tanto éxito que ya se quedó como la verdad. Pero cuando empiezan a aparecer dudas, algunos empiezan a darse cuenta que no es así, ellos quieren implantarlo, quieren ponerlo como a ellos les parece. Entonces, a eso no se le llama más la fe del Eterno, la emuná del Eterno. Se llama tu propia manera. Entonces, acá estos discípulos le estaban siguiendo a Yeshua con su propia manera. Qué terrible, ¿no? Y yo muchas veces me pongo a pensar, si los propios discípulos de Yeshua, que estaban con Yeshua, estaban aprendiendo con Yeshua, estaban viendo los milagros de Yeshua, tenían ese pensamiento. ¿Y nosotros? Nosotros no podemos equivocarnos, nosotros no podemos nunca fallar en nuestro argumento. Por ahí yo me equivoqué, por ahí lo que yo estoy diciendo está mal, había sido, por ahí había sido, no, era así. Puede también, puede ocurrir. Por eso que Yeshua está hablando así con sus discípulos. Fíjense que él ya le está advirtiendo, de repente ustedes van a empezar a desconfiar de todo, a negar todo lo que vieron, a no creer más en todo lo que han visto. Eso es como duro, ¿no? Ustedes saben, hermanos, que puede ser que dentro de 2 días ustedes, todos los que están acá, no crean más nada de la raíz hebrea, de la fe, de la emuná. Van a negar todo. ¿Qué diría, no? Oh, el pastor se volvió loco. Entraba mucho humo en su cabeza. Creo que vio demasiada serie ya de Pedro negando a Yeshua. Así podemos pensar. Pero en mi caso particular experimenté eso con algún tipo de persona. Conocí personas que tenían tanta fidelidad, tanta confianza y de repente ya no creen en nada. Se les borró todo de la cabeza. ¿Qué les parece? Se borró todo. No eran personas que estaban, como les dije, así de oyente nomás. Eran participantes. Personas que estaban pendientes de todas las cosas. Pero de repente le vino una decisión tan grande en la vida que decidieron no creer más nada. Así ocurrió. Entonces, si vemos que eso ocurre acá, que Yeshua está anunciando, quiere decir que es posible. Es posible. Es posible. Yo también le pido al Todopoderoso, porque, miren hermano, el sistema es poderoso. El sistema tiene una fuerza poderosa que trabaja a través de la mente, primeramente, y después del corazón. Así como la Torah también trabaja en la mente y en el corazón, el sistema también. El sistema es manejado, según el libro de Efesios, por el príncipe de la potestad del aire. Un espíritu que opera en los hijos que desobedecen la Torah. Opera, trabaja en ellos. ¿Qué quiere decir? Que empieza a manejar sus cabezas. Empieza a controlar sus vidas para oponerse al plan del Padre. O sea que así está escrito en la palabra. Por eso Yeshua a sus discípulos les está advirtiendo. Aquí está medio resumido, ¿no? Pero si ustedes leen el libro de Juan o otros evangelios, hay varias cosas que Yeshua les habló. En el libro de Juan aparece que Él les dio la promesa del Rúa, que el Rúa va a venir. ¿Y qué iba a hacer el Rúa con ellos? Primero no les iba a abandonar. Así lo hablan. Entonces, cuando habla así el Rúa, nosotros pensamos ya, un ser entonces. No le va a abandonar, entonces un ser que no te va a abandonar. Segundo, la cosa más importante que va a hacer el Rúa en sus corazones, le recordará todas las cosas que yo os he dicho. Les recordará todas las cosas que yo os he dicho. Entonces, ¿qué es el Rúa? Se puede decir que es una fuerza entonces, que se va a manifestar en el corazón de ellos.
Y para que ellos puedan enfrentar a ese sistema, van a necesitar ese Rúa. ¿Qué es Rúa, por cierto? Espíritu, ¿no? Lo que nosotros conocemos como Espíritu. Espíritu Santo. Sin ese Espíritu Santo, sin ese Ruach HaKodesh, ellos van a poder enfrentar a este sistema imposible. ¿Por qué razón? Y porque, pastor, el Ruach cuando viene te da así una fuerza, te da un ki, eleva tu cosmos. ¿Así? No. Te recuerda todas las cosas que tu maestro te había dicho. Y Yeshua ya le estaba diciendo que iba a ocurrir eso. Pero en aquel momento así ocurrirá, le dice. Así sucederá. Entonces, ese es el poder del Ruach HaKodesh. ¿Cuándo es que uno está perdiendo la fe en el Todopoderoso? Cuando va olvidando todas las cosas que les han dicho. Todas las cosas que han oído. Porque todas las cosas que han oído son lo que va a hacer que van a enfrentar a ese sistema. Entonces, en este momento, ellos están teniendo una fe propia. Una idea propia. Por eso, el Ruach HaKodesh que el Mesías les va a enviar no está funcionando en este momento en sus corazones. ¿A partir de cuándo empezó a funcionar ese Ruach? A partir de Pentecostés. Fíjense ustedes la diferencia que está entre los apóstoles antes de Pentecostés y después de Pentecostés. Muy diferente era. ¿Y qué empezaba a salir de sus bocas una vez que ellos recibieron el Ruach del Eterno? La Escritura. La palabra, bien profetizó Joel, David, otros profetas, Jeremías, Isaías dijo, en Oseas dice, empezaban a salir. ¿Quiénes le enseñaron todas estas cosas? El maestro. El maestro que le dijo, ustedes no habían creído en los profetas, en los salmos. Por eso se había borrado de ustedes todo lo que iba a ocurrir. Entonces, eso era lo que necesitaban ellos en ese momento. Quiere decir que aquí Yeshua sabe que aún ellos no están listos para enfrentar este sistema. Entonces les está advirtiendo. No vayan a confiar en ustedes. No vayan a creer, le estaba hablando a los discípulos, que ustedes van a poder pasar todos los obstáculos. Porque aún no están, se puede decir, investidos del Ruach HaKodesh. Todavía no tienen la armadura dorada, como diría en una serie, ¿no? Que puedan enfrentar este sistema difícil. Este pastor es demasiado serio, ¿no? Decir. Pero tienen lógica para poder captarme, ¿no? Bueno, entonces vemos que dice aquí, Yeshua les dijo, todos ustedes van a perder su fe en mí. Así dicen las Escrituras, mataré al pastor y las ovejas serán dispersas. ¿Y en qué escritura está esto? Precisamente en un libro profético muy interesante, Zacarías 13:7, nueva traducción viviente. Despierta, oh espada, contra mi pastor, el hombre, quien es mi compañero, dice el Eterno de los ejércitos celestiales, mata al pastor y las ovejas se dispersarán. Y me volveré contra los corderos. Y si queremos analizar más este punto, ahí le puse una referencia, ver el estudio de Zacarías 13 en Palabras de Vida Eterna, YouTube. Publicidad, por cierto. Ahí hablamos detalladamente sobre ese capítulo, muy interesante, muy profético, hablándonos acerca del Mesías, ¿no? Y lo que iba a ocurrir. Bueno, continuemos, estamos en el versículo 28. Después que haya resucitado, fíjense, primero se van a escandalizar, entonces entendemos, van a perder la fe. Es difícil decirle a las personas, van a perder la fe. Va a pasar el tiempo y su fe va a ir desapareciendo. Me recuerdo yo que cuando tenía muchos jóvenes antes, yo les hablé a ellos. Yo siempre les digo, porque experimenté pues en mi vida. Jóvenes, ahora cuando ellos eran bien jovencitos, va a llegar el momento en que ustedes van a empezar a perder la fe. Van a empezar a no creer más nada de lo que están escuchando. Ellos eran los más espirituales, más que los grandes. Pero yo les dije, así que qué malo era, ¿no? Qué clase de advertencia les di. Por eso, ustedes tienen que saber que esto que están aprendiendo les tiene que servir cuando vayan creciendo. Ahora son jóvenes, ustedes dependen de los papás, su papá les compra todo, pero van a ir creciendo y ahí tienen que usar esta palabra. Ahí les va a servir para enfrentar el sistema. Y sí, después de que pasaron los años, vi lastimosamente que algunos se fueron descarriando. Es típico, ¿no? ¿Por qué?
Porque el sistema está persiguiendo a todos. El sistema le está persiguiendo las doctrinas, las enseñanzas, todas las filosofías del mundo. Estamos expuestos, ¿no? No es que uno le va a enseñar a alguien, rechaza a tu pariente, rechaza a tu familia, rechaza a tu gente, sino acepta la palabra nomás. Enfócate en la palabra, entonces la palabra te va a enseñar qué camino tenés que tomar para poder hacer lo correcto. La palabra te va a mostrar, te va a ir mostrando. Entonces por eso los jóvenes tienen que enfatizarse que esa palabra que están escuchando cuando son jóvenes, le va a empezar a servir cuando vengan esos momentos duros, difíciles. Pero justamente, ¿qué ocurre cuando empiezan a escuchar de niños y empiezan a ser jovencitos y empiezan a crecer? Ahí es donde se apartan, se alejan. Ahí es donde se va. Y ahí es donde el mundo le atrapa. Es más difícil. Es más difícil. Pero después que haya resucitado, y fíjense qué está diciendo Yeshua acá. A ver, métanse en la mente de los apóstoles, los discípulos. Después que haya resucitado, le dijo esa palabra. A ver, ustedes entren en la mente de los apóstoles. ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron? ¿Se va a morir? ¿Seguro? No entendieron nada. ¿Cuántas veces Jesús hablaba de que voy a morir, voy a resucitar, voy a morir, voy a resucitar? Y ellos, ¿de qué está hablando? Ellos esperaban un Mesías muerto. Ellos, fíjense que para el judaísmo, un Mesías muerto es un Mesías fracasado. Un Mesías que fracasó. Entonces en su mente ellos jamás podían imaginar o concebir un Mesías muerto. Así que cuando Jesús le estaba hablando a ellos, famoso, no entienden nada, no están captando nada. ¿De qué está hablando? Ay, parece que tomó demasiado ya las copas. Demasiado ya tomó el vino, ¿no? No le están, van a perder la fe, se van a escandalizar, ¿no? Está escrito en Zacarías, herirá al pastor y las ovejas irán dispersadas. Nada de esto está entrando en su cabeza. Nada. Qué difícil así, ¿no? Cuando alguien está predicándote la palabra y no entra nada en tu cabeza. ¿Alguna vez se sintieron así? Sí, ¿no? La verdad, no entiendo de qué es lo que está hablando el pastor. No puedo entrar en su línea. Muchas veces no ocurre así. O sea, a ellos le ocurría. Ahora, ¿cuál es la razón? Ya les estaba explicando hace rato. Porque ellos tenían su propia manera, su propio sistema. Me tocó la oportunidad de compartir con algunas personas que tenían totalmente otra manera. Y me decían, ¿sabes que cuando te escucho no entiendo nada de lo que está hablando? No sé ni qué es lo que está queriendo decirme. Porque la manera de tradicional en el cristianismo es otra perspectiva. Entonces, claro que cuando vos le querés hablar a alguien, tenés que empezar desde abajo. No le puedes hablar del reino que va a establecerse con el Mesías, que Yeshua va a venir, va a establecer un reino. ¿De qué está hablando? No va a poder captar. De las 12 tribus de Israel, porque no va a captar. Pero en el caso de los apóstoles, ¿cuánto tiempo ya estaban pasando con Yeshua? Mucho tiempo. Entonces, ¿por qué después de pasar mucho tiempo, experimentar muchas cosas, ver muchos milagros, por qué no estaría una persona pudiendo captar lo que Yeshua le está queriendo decir? ¿Cuál sería la razón? No quiero decir, pero tengo que decir, ¿no? Se llama orgullo, soberbia. Y eso uno puede distinguir. Uno puede decir, ¿saben que yo soy muy orgulloso? ¿Saben por qué yo no te entiendo, pastor? Porque yo soy orgulloso, orgullosa. Yo, por ejemplo, soy una persona que tengo mi razón. Y no. ¿Alguien puede así hablar? Difícilmente, ¿no? Difícilmente. Ese es mi problema, soy muy orgulloso, orgullosa. Yo no puedo escuchar que alguien me diga nada. Acá ellos estaban teniendo ese corazón. ¿Cómo se quita el orgullo? ¿Cómo una persona puede tirar su orgullo? Lastimosamente hay una sola manera, fracasando. Cuando vos fracasás, grandemente te das cuenta que en vano soy orgulloso. No tengo por qué ser orgulloso. No vale la pena. No tengo nada para ser orgulloso. No soy nada para ser orgulloso. Soy un orgulloso de balde. No hay razón para sentirme orgulloso. El fracaso. Si ven ustedes la escritura, varias personas cuando han fracasado han podido ver la voluntad del Padre. Se les ha abierto los ojos.
Así ocurrió. Entonces, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ya le está advirtiendo que yo voy a encontrarme al otro lado del país, después que haya resucitado. Pero como siempre, esto no entró en su cabeza. Nosotros ahora, porque ya sabemos el final de la historia, sabemos que eso ocurrió. Pero en aquel momento para ellos ellos lo que están esperando es que tal vez mañana se establezca el reino del Mesías. Versículo 29. Y ahí, entonces Pedro le dijo, y atiendan bien de qué manera le habla, bien personalizado. Él se identificó plenamente como el único entre todos. Es como haciendo entender que tal vez estos ñatos que están acá te nieguen. Pero vos no me conocés a mí, Yeshua. No sabes quién soy yo. Yo soy Pedro, Simón, Kefas, la roca. No me conocés a mí. Soy el que voy a en el futuro fundar la Iglesia Católica. No me conocés. Van a ver una plaza en mi nombre. Una basílica. ¿Qué le dice? Le dijo, aunque todos pierdan la fe. Ya sabemos que esa palabra escandalicen. Pierdan la fe. ¿Qué dice ahí? Yo no. Yo no voy a dejar de creer en ti. Pero hay que entender una cosa. ¿Qué es lo que Pedro estaba creyendo en ese momento? Ese es el problema. ¿Qué es lo que él estaba creyendo? Él estaba creyendo que Yeshua iba a establecer un reino, iba a acabar con los romanos. Eso él estaba entendiendo. Él no estaba mirando más allá del plan del Padre. ¿Se acuerdan que Yeshua dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, por ellas también tengo que ir? También dijo muchas veces que se iba a ir y ustedes no me van a poder encontrar. Iba a perderse un tiempo, iba a desaparecer. Entonces, Pedro que dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Aunque todos los que están acá, pastor, nieguen la fe, rechacen la fe en la palabra, yo no. Yo no te negaré. Aunque todos sean carnales, sean débiles, yo no. Aunque, así, ya, ¿cuántas cosas podemos decir? Aunque esa persona sea así, yo no seré. Aunque ellos sean así, yo no seré. Aunque él sea de esa manera, yo no seré. Yo no voy a ser como ellos. Yo no voy a ser como esta gente. Yo no voy a ser como ese hombre, como ese niño, como esa mujer. Yo no voy a ser así. Siempre aparece esa palabra. Pero no nos conocemos. No nos conocemos. Cuando venga la situación, vamos a ver qué va a ocurrir. Por eso tenemos que siempre vivir bajo la misericordia del Padre. Señor, hoy ten misericordia de mí. Yo no sé qué voy a hacer mañana cuando ocurra tal cosa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decidir? Ten misericordia de mí. La oración sacerdotal que decía que el Todopoderoso resplandezca sobre ti, dice. ¿Qué quiere decir? Que si Él no te ilumina, vos vas a estar en oscuridad, en tiniebla. Y te dé shalom, te dé paz, te dé esperanza. Yo necesito de esa bendición constantemente, todos los días. Porque hoy estoy bien, mañana no sé. ¿Cada cuánto salían ellos a recoger el maná? Todos los días. ¿Se acuerdan qué hizo una persona? Recogió, no era en Shabbat que recogió, sino recogió más de lo normal. O sea, cada día tenían que recoger para la porción de un día. Pero ella pensó, o él, que, ay, flojera da mañana otra vez recibir maná. Entonces voy a recoger para 2 días ya. El día siguiente, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó con su Sagusa no? Sagusa no. Sí había el día siguiente, solo que cuando se fue ya no había más, porque eso se secaba todo. Cuando el sol salía, ya era fuerte, el maná desaparecía. Mientras estaba fresquito el ambiente, el maná permanecía. No piense que caía el maná y estaba todo el día ahí. Sino, entonces, vamos a suponer así. Vos tenés que levantarte, tenemos un horario, 5 de la mañana. Y tenés que irte unos cuantos metros o kilómetros a recoger el maná. Pero ese día dijiste, voy a recoger 2 porciones para mañana no venir a recoger más. Entonces tenés tu porción que comiste hoy y
5 de la mañana suena tu despertador. Yo tengo asegurado en mi friambrera, ¿no? Otra porción, dormí nomás otra vez, tranquilo. Después ya tu hijo te despierta, mamá, ya queremos comer tortilla de maná, sopa de maná. No se preocupen, hijos, yo tengo la solución. Y te va y abrí ahí. No hay heladera. ¿Qué pasa ese día? Y si quiere ya recoger otra vez, ya no hay. Ese día hay ayuno. Ese ayuno le hizo entender que tengo que levantarme todos los días. ¿Qué representaba el maná? La misericordia. Nuevas son cada mañana, dice la Escritura. Cada día yo necesito su misericordia. Y cada día necesito salir afuera y esperar que el cielo me dé la bendición del Eterno. Recibir ese pan nuestro de cada día, como dicen. Ese alimento para mi vida. Y saber que el Todopoderoso, el Eterno, el Elohim, Yahweh, el ejército, es el que me está proveyendo. Y que por eso yo estoy subsistiendo. No, pero viene un pensamiento, no, ¿qué va? Yo subsisto porque soy ballet, sé hacer cuentas, sé sumar, sé trabajar y no pierdo mis tiempos con cosas religiosas. Por eso yo subsisto. Yo no soy como las otras personas que pierdo el tiempo en cosas vanas. Yo utilizo mi tiempo para tener ingresos y vean cómo me va, cómo gano dinero, cómo vivo feliz. Así es la mente soberbia. Y uno espera, entonces tenemos que esperar que le pase algo para que se quebrante. Miren que si alguna persona que el Todopoderoso considera que está viviendo en soberbia y necesita de Él le permite que se quebrante. Si alguien es quebrantado por el Todopoderoso, ¿qué quiere decir? Que Él está queriendo unirse con Él. ¿Por qué quebrantaba a su pueblo? Dice ahí, para que aprenda a temer, dice, para que aprenda a confiar en mí, para que aprenda a valorar las cosas que te doy. Por eso durante 40 años padeciste en el desierto. Porque quería unirse con ellos. ¿Qué pasó con los israelitas que salieron de Egipto? Murieron todos en el desierto. ¿Quiénes son los que llegaron a la orilla del río Jordán? Los que padecieron 40 años. Los que pasaron penurias 40 años. Los que tuvieron mucha dificultad durante 40 años y esa dificultad le hizo entender al Todopoderoso. Porque en cada dificultad al Todopoderoso se le manifestaba. ¿Quiénes son los que sobrevivieron a la serpiente ardiente, ¿no? Los que pudieron mirar la serpiente de bronce, ¿no? Los que pudieron experimentar el sufrimiento. Ellos son los que sobrevivieron y pudieron entrar a la tierra prometida. Pudieron decir, gracias a la misericordia del Todopoderoso, fuimos soberbios y pasamos dificultades, pero Él nos mantuvo y por eso pudieron entrar. Así que si el Padre nos permite pasar dificultades, situaciones difíciles, es porque Él quiere unirse con nosotros. Simplemente eso. Bueno, yo no. Pedro dice, yo no. Yo no voy a perder la fe. Claro, Él está hablando de su fe. Ahora vamos a ver lo que dice esta nota 29. Algunos textos de la Biblia que nos hacen reflexionar. Proverbios 3:5, nueva traducción viviente, dice, confía en el Eterno. Una de las primeras cosas que dice es, confía en el Eterno. Quiere decir en su palabra, con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Precisamente lo que estaba ocurriendo con los discípulos. Ellos decían, Pedro estaba diciendo que no iba a perder la fe porque él estaba teniendo la fe de su propio entendimiento. No era la fe del Todopoderoso. La fe de su propio entendimiento, entonces él dice que no va a perder. ¿Pero qué dice en este proverbio? Confía en el Eterno con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿La voluntad de quién hay que buscar? Del Todopoderoso, del Eterno, de Yahweh. No mi voluntad. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Por qué la cristiandad tradicional se alejó tanto de la verdad? Porque cada líder o cada congregación, lastimosamente, busca su voluntad. Busca hacer las cosas que mejor le parece, crea así cosas. Entonces, en cada cosa que haga, en cada actividad que haga, hermanos, dicen algunos que mi vida en la iglesia es una cosa y mi vida afuera es otra cosa. Pero cuando vos decidiste
ser parte del reino del Mesías, aceptaste a Yeshua como tu Salvador. ¿Qué quiere decir Salvador? Como el que te introduce a la tierra prometida. Quiere decir que todos tus pasos están enfocados en Él. ¿O no es así? Todavía ese punto no hemos captado nomás. No, cuando yo me voy a la iglesia o hablo con los hermanos, ahí sí, pero fuera o otro lado, es aparte. Ahí es aparte, ahí mi vida es otra cosa. Ahí yo no tengo nada que ver con Yeshua, ni con la Torá, ni con... Ahí es otra cosa, cuando tengo otros planes. Y no es así. No es así. Eso es lo que ocurrió con Acán, por ejemplo. Acán estaba peleando para el Eterno. ¿Quién era Acán? El que encontró lingotes de oro, manto babilónico. Y en vez de pelear con todo su corazón para conquistar la tierra prometida, él estaba escondiendo lingotes de oro y guardándolo. Porque su plan, ¿cuál era? Cuidar sus lingotes. Él no estaba en los proyectos del Padre. Aparte, Josué había dicho que esta primera conquista, todo lo que se obtenga, ¿qué iba a ser? Iba a ser primicia para el Eterno. Que no van a sacar nada. Después las demás conquistas, y ya lo que ellos agarren va a ser para ellos. Muy sencillo era, quedaban muchas cosas que conquistar. Pero la tentación y el querer hacer su propia voluntad y el orgullo hizo que esas palabras se vayan por el viento. Y él empezó a guardar, a vivir para sí mismo, a tener su propio objetivo. Y eso es hacer lo que su voluntad. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Eterno y aléjate del mal. O sea, no, que no te impresione qué entendimiento que tengo yo, cómo descubro la verdad, cómo descubro los misterios que nadie descubre. No, mejor teme al Eterno. ¿Qué significa temer al Eterno? Mejor, temer al Eterno significa esperar que Él te dé su misericordia, porque vos no vas a poder hacer nada por sí mismo. Eso es. Y después, el 8 dice, entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Esto decía en este texto. 30. Y le dijo Yeshua, de cierto te digo, eso le estaba hablando a Pedro, el que dijo que yo no. Tú, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y aquí entramos en una palabra polémica, ¿no? Porque cuando uno estudia, analiza, sale un argumento y sale otro argumento. Escuché 2 argumentos, ¿no? Un argumento es que ciertamente hablaban de gallos, de animales. En esa época habían gallos, animales, y que normalmente están acostumbrados a escuchar los cantos. Pero otro argumento, y que tiene más lógica, ¿no? Tiene una lógica, ¿no? Que habla de que en aquella época había unos, ¿te puedo decir vigilantes? ¿Eh? ¿Qué? Atalayas o vigilantes que estaban controlando las actividades que se estaban haciendo en el templo. Y creo que hay un nombre que se relaciona con gallo en latín, gallolín, algo así. No se me acuerdo muy bien, pero tenía algo que ver con gallo. Y se le llamaba el canto del gallo. Recuerden, estos son opiniones, porque hay grupos que aseguran que eran gallos. Pero bueno, ¿para qué vamos a debatir esta cosa? Pero más, en aquella época hay que tener en cuenta que se estaba preparando para las festividades de Pesa, ¿no? Entonces había mucha gente que estaba esperando su turno o el turno para llevar su sacrificio, para ofrecer sacrificio. Había cantidad de personas, solamente algunos privilegiados lograban acceder al templo para que los levitas o los sacerdotes sacrifiquen a sus corderos. Muchas personas llevaban sus corderos para hacer sacrificar ahí y después llevarlo a cocinar. Entonces empezaba desde primeras horas de la mañana. También generalmente cuando se hacía cambio de guardia se solía tocar unas trompetas que algunos dicen que se llamaban toque del gallo. Entonces todos estos puntos pueden ser. Entonces lo que Yeshua le está diciendo, acá sale 2 veces. Creo que en otras versiones dice, nos dice veces, ¿no? ¿O cómo dice otra versión? No me he visto. Antes que el gallo cante nomás, me vas a negar 3 veces. Y acá dice que, antes que el gallo haya cantado 2 veces,
me negarás 3 veces. Entonces, en lo que coinciden los otros evangelios es que le va a negar 3 veces. En lo que no, aparentemente no coincide es en los 2 toques. Pero eso puede ser una forma más detallada que haya puesto Marcos. Puede ser que los demás simplemente enfocaron en el último toque. Antes de que suene el último toque, me habrás negado 3 veces. Quiere decir que estos 2 toques representarían tal vez la primera entrada, la segunda entrada, o la apertura, después el cierre. Todo esto ocurriría mientras Yeshua estaba esperando el juicio ahí en la casa del sumo sacerdote, ¿no? Mientras estaba esperando ser condenado, estaba en el patio. Y había mucha gente, recuerden, ¿por qué había mucha gente? Era festividad de Pesaj. Esas cosas se estaban haciendo. Entonces, va a haber señales hoy. Señales de apertura de sacrificios, apertura de momento en que se puede traer las ovejas para presentarle ahí al sacerdote. Y antes que se toque ese sonido, cantó el gallo, vos ya me habrás rechazado. 3 veces vas a decir que no me conoces, me vas a negar. Eso lo está diciendo Yeshua. Esto fue un golpe duro para Pedro. ¿Qué acababa de decirle Pedro? Que aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Y ahora le dice Yeshua, hoy, antes que aparezcan las señales de sacrificio o los cantos de los animales, cualquiera sea la versión que crean, ¿no? Me vas a negar 3 veces. Me vas a negar 3 veces. Vas a negar que me conoces. Cuando haya manifestaciones, cuando hayan llamados. ¿Qué dijo Pedro? Mas él, con mayor insistencia, ¿entienden bien ahí? Se levantó su poder, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Esa confianza en sí mismo. ¿Te acuerdas que decía Proverbio? Fíate del todo, pero no te fíes en ti mismo, ¿no? No confíes en ti mismo. Pero ahora, ¿qué está pensando Pedro? Vamos a pensar así. Yeshua no conoce mi corazón. Así está pensando, ¿no? Yeshua no tiene mi pensamiento. Porque dentro de mí lo que hay es una fe inmensa hacia Él. Que soy capaz de cortarle la oreja. Y eso vamos a ver lo que le fue a ocurrir. De cortarle la oreja a alguien. Soy capaz de pelear, de morir. Y era correcto. Era correcto. ¿Se acuerdan una vez cuando Yeshua dijo que tiene que morir, tiene que resucitar el 3er día? ¿Qué había dicho Pedro? En ninguna manera te acontezca esto. Le apartó y le dijo, en ninguna manera. Nosotros no queremos que te ocurra nada. ¿Y Yeshua qué le dijo? Opositor. Opositor a la voluntad del Padre. Es difícil ser un discípulo de alguien que cada rato te está dando con todo. Te está diciendo opositor. Te está diciendo que le vas a negar. Te está diciendo que sos un carnal. Es difícil, ¿no? ¿Qué tipo de maestro nosotros queremos? Ustedes son los mejores discípulos que hay. Ustedes tienen la fe, hermano. La fe ahí del hermano Juan Carlos. No hay otro como él. Hermano Tadeo, esa es la fe más fuerte. Gracias, pastor, ¿no? Pero que alguien te esté diciendo, ustedes no tienen la fe. Ustedes no confían en la palabra. Mañana ya no vengo, o sea, el próximo Shabbat ya no vengo más. El pastor tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, porque dice algo que me molesta y no vengo más. No escucho más. Por eso yo trato de no decir mi opinión. Trato de decir lo que dice la Escritura, ¿no? Porque si la fallo, por ahí. Pero Yeshua no se cuidaba de eso. Él decía, porque era el Mesías. Y además, porque a él lo que le interesaba era preparar a sus discípulos. Se vienen cosas peores, se vienen cosas difíciles, se vienen cosas duras que tienen que enfrentar. Tienen que saber eso, tienen que conocer quiénes son, tienen que conocer sus corazones. David tenía muchos seguidores. Joab, había otros militares, Itaí, pero muchos de ellos nunca conocieron el corazón de David. Había un filisteo, o sea, un grupo de los filisteos, que cuando David estaba con los filisteos, el
le apoyaba mucho. Después David tuvo que retirarse de los filisteos y este grupo de personas le acompañó a él cuando él tuvo que irse a Hebrón. Y empezaron a pelear con él. Cuando vino la batalla contra Absalón, ¿qué ocurrió? Que muchos de los que estaban con David se unieron con Absalón, entre ellos Ahitofel, que estuvo mucho tiempo acompañando a David, que dice que sus consejos eran como consejos de Dios, ¿no? Consejos perfectos. Pero él se unió a Absalón, siendo él que estaba más pegado a David. Pero este filisteo que vino y se refugió con David, cuando David huía, él vino y le acompañó. Entonces, me olvidé nomás su nombre, ustedes pueden buscar esto en 2 Samuel 15, 16, por ahí está. Entonces David le dice, ¿por qué me vas a acompañar? Vos sos extranjero, vos no tenés por qué acompañar, quédate nomás acá, Absalón no te va a hacer nada vos. Pero si vos me acompañás, ahí sí, si nos agarra, a vos no te van a perdonar, porque te van a considerar como traidor. Entonces, mejor quédate y ahí nadie te va a molestar. Pero él dijo, no, yo te voy a seguir, yo te voy a acompañar, yo me voy a ir contigo. Entonces, lo que David entendía en ese momento era que toda aquella persona que manifestaban como una seguridad y una fe fuerte, le estaban rechazando, le estaban negando, le estaban abandonando. Se estaban uniendo a Absalón, los que aparentemente tenían la fe grande, como Ahitofel. Sus consejos eran como consejo de Dios. Pero otros hombres que eran nada, nunca habían, y siempre estaban ahí atrás nomás, aparte de atrás. Ellos le estaban apoyando. ¿Quién otro le apoyó a David? Un hombre llamado Barzillai, de Lodebar. ¿Sabían quién era Barzillai, no? Era una persona, un anciano ya, que vivía en la zona de Lodebar. Esa zona de Lodebar era la zona donde vivía antes los descendientes de Saúl que habían escapado, porque hubo una persecución contra los descendientes de Saúl. Ustedes saben que en un reino, cuando entra un rey nuevo, generalmente el rey nuevo empieza a eliminar a todos los descendientes del antiguo rey, que no sean de su linaje, claro. Pero David no hacía esto, pero había otras personas que sí hacían, que empezaban a matar. Entonces ellos se refugiaban en ese lugar. Uno de los descendientes de Saúl, llamado Mefibosé, vivía en ese lugar escondido. Un día David mandó a buscarle y le rescató y le puso a su mesa, y se le trató como su hijo. Esto vieron esa gente de Lodebar. Vieron cómo David actuó. Vieron cómo David, en vez de hacer lo que normalmente hace un rey, matarle a sus enemigos, le dio misericordia. Y sus corazones cambió hacia David. Que cuando David huía, perseguido por Absalón, ellos vinieron y le apoyaban a David, trayéndole toda clase de alimento. Generalmente uno puede hacer esas cosas cuando sabe que esta persona va a ganar la guerra y va a volver al palacio y me va a poner en un puesto importante. Pero en ese momento David estaba huyendo con 600 personas, cansado, pocos hombres, con hambre, y Absalón tenía el ejército. Era difícil que David tenga esperanza. Pero este señor Barzillai, con toda su gente, igual le ayudó. Él vio algo que otra gente no veía. Él vio algo que otras personas no observaban. Después, cuando David llega triunfante, cuando derrotó al ejército de Absalón, y Absalón murió, ¿quién sale a recibirle? Barzillai otra vez. Y David le ve y está tan agradecido que le dice, Barzillai, pasa conmigo, vas a ocupar el mejor puesto en el reino. Porque cuando yo estaba en la peor situación, vos me ayudaste. ¿Qué tendría que decir Barzillai? Claro, ¿cómo no, Señor? ¿Pero qué dijo él? No, yo no te ayudé porque esperaba puesto. Yo te ayudé porque era la voluntad del Todopoderoso. Déjame nomás aquí en mi país. Yo soy feliz aquí en este pueblito. Quiero morir acá quiero ser sepultado. Eso se puede decir que David, si yo estuviera mirando, estaría hasta llorando. Porque ver ese tipo de corazón era muy difícil en esa época. Esa era la fe real. Eso ocurre cuando se manifiestan cosas en las personas y te hacen entender su voluntad. Aquí, lastimosamente, el corazón del apóstol Pedro no está como Barzillai. Su mente está así como Judas,
solamente busca satisfacerse a sí mismo. ¿Esta clase de persona puede ser discípulo? Difícil, difícil. Yo no te negaré. No te negaré. Yo no te negaré. No te negaré. Y eso, ¿me vas a negar 3 veces? No te negaré. Es lo mismo que Joab. David le haya dicho a Joab, tú eres culpable. Joab siempre decía, yo estoy contigo, Señor. Y él le traicionó al final. En los últimos tiempos le traicionó, se unió con Adonías, su hijo, y le traicionó. También otro sacerdote, un sumo sacerdote también, no recuerdo su nombre, también le traicionaron a David. Pero eran los que estaban cerca de él. Pero estas otras personas que aparentemente no tenían nada que ver, tenían una fe escondida. Nosotros vimos este tipo de personas también en la vida de Yeshua, como esa mujer adúltera, como esa mujer, como María que le ungió con perfume caro, porque vio algo que ni sus discípulos estaban viendo. Esa es la fe verdadera. ¿Sí? Amén. Ver algo que pocos ven, pocos captan, sin ningún interés. No, pero ¿por qué dejaste de creer en la palabra, hermano? Porque, mira, me va todo mal. El pastor dice que si uno cree, le va a ir bien. O sea, yo por lo menos no digo eso. Va a tener bendiciones y a mí me va todo mal, desastre. Entonces, se cueraima. Ese tipo de persona entonces busca otra cosa. Por eso terminarán negando. Lastimosamente así están todos los discípulos. Qué difícil para un maestro, para un Mesías, estas cosas. Pero él estaba dispuesto a cargar todo eso. Él estaba dispuesto a recibir todo eso. Por eso él tenía que ir a la cruz. Ahora se dan cuenta, no le quedaba otra. Porque estos discípulos no tienen solución. Tienen que fracasar en su corazón. Y una de las cosas que te hace fracasar es que para un judío, es que vos le haya seguido a un Mesías, haya entregado tu vida por ese Mesías y ese Mesías haya muerto. Eso te hace, vos sos la vergüenza de todo. Muy coilán de Mesías. ¿Qué pasó con tu Mesías? ¿Dónde está el que iba a libertar a Israel? Mentiroso. Ya, ¡pum! Japeé ahí. ¿Cómo van a regresar a su casa? Regresaron y después el Mesías murió. Después de tanto tiempo al final murió. Porque para los judíos un Mesías muerto es un Mesías fracasado. Ese sería el peor fracaso de sus vidas. ¿Ustedes creen que ellos se animarían a hablar otra vez en público después de que su Mesías haya muerto? No. Para un judío no. Para el cristianismo tradicional sí, siempre le hace ídolo a cualquier persona. A cualquier grande padre de la iglesia le hacen ídolo, pero para los judíos no. Para la mente hebrea, el Mesías tiene que cumplir lo que dijo. Por eso ese sería su fracaso más grande. Bueno, estamos en el versículo 30. También todos decían lo mismo. Vamos a la nota 31, última nota. ¿Qué dice acá? Mateo 16, 16, nueva traducción viviente. Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. ¿Se acuerdan de esa parte, no? Cuando Yeshua le preguntó a todos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Uno dice que era Elías, Jeremías, algún profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y todos dudaban ahí. Y ahí se acerca Pedro. Tú eres el Hijo del Elohim viviente. Tú eres la promesa que nuestros padres habían recibido. Tú eres la esperanza de Israel. Oh, maravilloso, ¿no? Con semejante testimonio vos vas a pensar que soy iluminado, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús? Bien has respondido, qué bienaventurado, porque esto no te reveló en ninguna cosa carnal, sino el Rúa del Eterno. Mi Padre te lo reveló. Inmediatamente después de eso, ¿qué había ocurrido? Que Yeshua había dicho que él tenía que ir y morir, y el mismo que había recibido una revelación tremenda viene y se acerca, en ninguna manera te acontezca esto. Y ahí que recibe, apártate de mí, Satanás, opositor. ¿Cómo puede ser que un minuto atrás vos eras el bienaventurado por haber recibido tremenda revelación y un tiempo después sos un opositor? ¿Puede ocurrir o no puede ocurrir? Esa es una prueba que nosotros no podemos confiar, que hoy somos bastante usados por el Padre y mañana podemos ser opositores. Podemos ser negacionistas, personas que niegan la fe, negadores,
rechazadores de la verdad. Podemos caer en esa trampa. Después, ¿qué dice acá? Un Proverbios. Proverbios 14:8, nueva traducción viviente. Los prudentes saben a dónde van. En cambio, los necios se engañan a sí mismos. ¿Los prudentes quiénes son? ¿Qué es prudente? Analiza, examina, observa. Entonces, está muy seguro de los pasos que están llevando. Imagínense hoy en día tantas personas en diferentes tipos de creencias, sin analizar si está correcto o no está correcto. Por eso es que el príncipe de la potestad del aire maneja a muchas personas, porque las personas no analizan, siguen nomás por su emoción. Sí, voy a seguir por la fe, hermano, vamos a vivir por la fe, vamos a sacrificar nuestra vida, vamos a entregar nuestra alma por el evangelio, sin ser prudentes. Avanzan nomás. Yo no te negaré, yo haré. ¿Se acuerdan que después que va a hacer Pedro? Sacó la espada y sin pensar nada, ahí había un montón de soldados, él iba a poder enfrentarse. No, él no piensa. Eso es. Dice, los prudentes saben dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos, como Judas Iscariote, por ejemplo. Proverbios 14:16. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Sabios precavidos. ¿Qué hacen? Evitan el peligro. Para ser sabio, ¿qué se necesitaba? Según este mismo libro de Proverbios, el principio de la sabiduría era temor al Eterno. ¿Qué quiere decir? Es que vos no podés hacer nomás las cosas porque vos crees que está bien y ya está, sino yo tengo que seguir lo que el Eterno diga. Tengo que de acuerdo a sus pasos caminar. Pero los necios, jonte, avanzan nomás. Así que hay que tener mucho cuidado en este punto. Bueno, después del versículo 17, los que se enojan fácilmente cometen locuras y los que maquinan maldad son odiados. Uno de los que se enojó fácilmente fue Caín, ¿no? Y al final, ¿qué terminó haciendo? Matando a su hermano. Y que maquinan, ¿qué es máquina? Está siempre pensando mal de otra persona. No, yo creo que estos son malos. Yo creo que estos no me quieren. Yo creo. Siempre está pensando mal de otro. Son odiados, dice. Sigamos, Isaías 5:21, Reina Valera. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Esto es lo que le estaba ocurriendo a Pedro. Él estaba teniendo una aparente prudencia porque él estaba teniendo su propia fe. Él creó su propia manera de que el Mesías tenía que actuar. El Mesías tiene que hacer así, de acuerdo a la regla que él le puso. Judas también. Los dos están iguales. Solo que Judas más rápido ya se decepcionó. Ya se decepcionó totalmente. Pedro todavía no. Todavía no está notando eso. Mateo 16:24. ¿Qué dice ahí? Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y, ¿qué dice? Tome su cruz y sígame. Este es un versículo más claro. Yeshua le había dicho precisamente a Pedro: ¿quiere ser mi discípulo? ¿Quiere caminar conmigo? ¿Quiere experimentar el poder del Todopoderoso? ¿Cuál es el secreto? Niéguese a sí mismo. ¿Cómo se puede uno negar a sí mismo? ¿Qué es negarse a sí mismo? Yo no soy. Yo no soy yo. Yo no existo, ¿no? Yo no tengo razón. Claro, entonces uno diría, entonces tengo que ser tonto. Claro que no. La palabra nos hace sabios. La palabra nos abre el entendimiento. Cuando dice niega a sí mismo, muchas veces hay que entender que el sí mismo te hace pensar en un camino que aparentemente es lo correcto, pero según los proverbios te lleva
a la muerte. Te lleva al fracaso. ¿Qué ocurrió con los israelitas que se rebelaron contra el Imperio Romano? ¿Cuál era su objetivo de ellos? Liberar a Judá, liberar a Jerusalén, pelear por la libertad del pueblo. Se levantaron muchos mesías, muchos falsos profetas que confiaban en esa teoría, en esa esperanza, en esa fe. Y el resultado final, ¿cuál fue? Murieron, acabaron con el país, fueron llevados exiliados. Ocurrió bastante tiempo atrás, en tiempo de los profetas, muchos reyes confiaban en sí mismos, confiaban en su propia sabiduría, en su propia prudencia, y hicieron que el país fracase. Muchas veces ocurrió. Hubo reyes que no aceptaban la palabra de los profetas, como el rey Sedequías. Hubo reyes que obedecieron, que se fueron en contra de la razón del tiempo y se fueron con la palabra del profeta. ¿Cómo se llama un profeta, un rey? El rey Ezequías. Tiempos del profeta Isaías. Según los consejeros de Ezequías, la única solución era al principio darle todo el oro al rey de Asiria. Al final le dieron todo el oro del templo al rey de Asiria, porque esa era la única solución. Igual el rey de Asiria invade Judá. ¿Y ahora? Bueno, ahora la única solución es preparar el ejército y como sea pelear. Cuentan algunos que Judá tenía como 25,000 soldados en ese momento. ¿Y saben ustedes cuánto trajeron los asirios? 185,000. Entonces, ¿qué esperanza había con esa cantidad? Nada. Además, varias ciudades de Judá ya habían sido conquistadas. O sea que prácticamente lo último que faltaba que caiga era Jerusalén. La lógica de tus generales está bien. Señor rey, somos judíos. Tenemos que pelear hasta morir. No nos queda otra. ¿Esa es la lógica o no? Era una lógica que no nos queda otra, hay que aceptar. Peleemos. Que caiga Jerusalén, pero que caiga luchando. Pero ahí él pide consejo ¿de quién? De Isaías. Por favor, danos tu consejo. ¿Y cuál fue el consejo? No hagan nada. Mándale a todos los soldados que se vayan otra vez a sus casas y solo queden la guardia normal. El Padre Todopoderoso se va a encargar. Va a andar en el templo, ponete ropa de pobre y clama al Padre. Él va a responder tu clamor. Y en aquel tiempo eso pareció locura, dice mucho, inclusive el profeta Isaías narra que muchos quisieron conspirar. Y ahí es donde está la famosa frase, a la ley y al testimonio. Si no creen conforme a esto, no les ha amanecido. Confíen en la Torá y en los testimonios, en lo que está escrito. Confíen en eso. El que no cree en eso, entonces no entendió la voluntad del Padre. Y Ezequías hizo así. ¿Y qué pasó esa noche? Ángel vino y destruyó a todo. Fueron liberados todos los pueblos de Judá en una sola noche, sin tirar ni una flecha. Ese fue el rey que vio la voluntad del Padre. Pero otros reyes no. ¿Por qué? No pudieron negarse a sí mismos. Vos como rey, una de las cosas que tenés que hacer es decidir. Y está en una situación muy difícil, ¿no? Entonces, únicamente cuando te conectas con la palabra, podés experimentar. En el caso del rey Sedequías, fíjense que es un poco diferente, para que vean que no siempre es igual, pero la voluntad del Padre siempre está enfocada en la Torah. ¿Qué es lo que el profeta Jeremías le pidió al rey Sedequías que haga? ¿Quién sabe? ¿Qué le pidió que haga? ¿Eh? No se acuerdan muy bien de esa parte. ¿Qué le pidió que haga? Que se entregue. ¡Ah, qué inteligente esa niña! ¿No? Que se entregue. No le dijo que haga nada. Él se iba. ¿Saben que el rey Sedequías, teniendo ejemplo de lo que hacía antes Ezequías, se iba al templo y oraba? Y le dijo un día a Jeremías, yo estoy orando todo el tiempo y el Eterno no me escucha. Es que no te va a escuchar porque Él ya sentenció a Judá. Porque ustedes se apartaron de la Torá y según la Torá tiene que venir Nabucodonosor y va a invadir esta ciudad. No hay vuelta atrás. Entonces lo único que tenés que hacer es entregarte, rendí
andá y humillate ante Nabucodonosor, mi siervo. Eso no podía entrar en el corazón de un rey judío. ¿Cómo le voy a llamar siervo del Señor a un pagano Nabucodonosor? Prefiero morir peleando. Y al final, murió peleando. Ni siquiera murió, creo que fue encarcelado y le quitaron los ojos. Sí, murió en Babilonia. Entonces, ven que era diferente, pero ¿en qué concordaba nuevamente la Torah? Porque durante 23 años Jeremías estaba predicando la palabra y les decía, si no se arrepienten, vendrá a Babilonia, como dice la Torah, y llevará a este pueblo cautivo, a tierra que no conociste. Entonces la única solución es que ellos se entreguen, pero no quiso. Pero los que fueron llevados cautivos, fueron y prosperaron en Babilonia, y 70 años después el Padre los regresó. Existen las personas que pueden negarse a sí mismas, aunque parezca que no es de fe eso. Parezca que no es de fe, pero existe. Existe algunas veces cuando tenés que renunciar a tu supuesta fe. Muchos cuando entraban, especialmente en el raíces hebreas, entraban en el legalismo extremo, ¿no? De exigir esto, exigir aquello. Piensan lo que ya perdieron la fe, la esperanza, la salvación, si dejaron de hacer algo. Muchas cosas hay que no voy a tocar como ejemplo, pero hay. Entonces se convierte en personas que aparentan, yo no voy a negar al Mesías jamás, jamás quebrantaré ningún mandamiento, jamás haré eso. Pero pasa un tiempo y están haciendo peores cosas, peores. También tengo ejemplos de personas que han estado en raíces hebreas un tiempo bien fieles y después se convirtieron en bien infieles. Es mejor caminar conforme a lo que el Padre te da y entender que muchas veces yo no puedo. Necesito su misericordia cada día. Amén. Bueno, ese era el último texto que quería compartir. Agradezco al Padre que nos dio esta oportunidad, ¿no? Estamos en los últimos momentos de nuestro Maestro Yeshua. En la próxima semana vamos a compartir Yeshua en Getsemaní, ¿no? Getsemaní es el lugar de la prensa, ¿no? Donde se hacía el aceite de oliva, ¿no? Precisamente ahí el Todopoderoso le va a prensar a Yeshua, ¿no? Porque va a estar en una desesperación porque realmente se acerca para enfrentarse a un sistema bien corrompido y toda la culpa del pueblo va a cargarse en él, como dice Isaías 53. Pero hoy hasta aquí vamos a compartir. Amén. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.